Hermanos, hay objetos que no deberían ser tocados. Objetos que cargan un peso espiritual que va más allá de su valor material. Objetos que han sido consagrados por generaciones de oraciones, ungidos por lágrimas de santos, protegidos por algo más grande que cerraduras y alarmas. Y cuando alguien se atreve a profanar esos objetos, cuando manos impías tocan lo que ha sido apartado para Dios, las consecuencias pueden ser aterradoras. Pero lo que pasó entre el 7 y el 9 de noviembre de 2024, lo que les sucedió a los 3 hombres que entraron a la Iglesia Primera Luz de Miami y robaron una Biblia de 200 años de antigüedad, es algo que desafía toda explicación racional, que fue investigado por detectives del Departamento de Policía de Miami-Dade durante semanas, sin encontrar respuestas lógicas, y que hasta el día de hoy, cuando pienso en las caras de esos 3 hombres cuando los encontraron, me hace temblar y recordar que Dios no es alguien con quien se juega. Mi nombre es Alejandro David Moreno. Tengo 67 años. Soy pastor de la Iglesia Primera Luz en el barrio de Ayapatá, en Miami, Florida, desde hace 34 años. Y esa semana de noviembre, esa semana que comenzó con un robo y terminó con 3 hombres de rodillas suplicando perdón, yo fui testigo de cómo Dios mismo persiguió a los que profanaron su palabra. Esto no es ficción. No es una parábola. No es una historia para asustar niños. Hay reportes policiales. Hay registros de hospital. Hay 3 hombres vivos que pueden confirmar cada detalle. Y hay una Biblia de 200 años que ahora está de regreso en su lugar, intacta, como si nunca hubiera sido tocada. Pero para entender lo que pasó, necesito contarte la historia de esa Biblia. Porque no era cualquier Biblia. Era la Biblia de la abuela Rosa. La Biblia fue impresa en 1824 en una pequeña imprenta en Sevilla, España. Era una edición Reina Valera, encuadernada en cuero marrón oscuro, con letras doradas en el lomo que decían Santa Biblia, en un estilo de caligrafía que ya no existe. Medía 32 centímetros de alto por 22 de ancho, con páginas de papel grueso, amarillento por los siglos, pero todavía legible. Esa Biblia cruzó el Atlántico en 1831, en las manos de un misionero español llamado Padre Tomás de la Cruz. El Padre Tomás viajó a Cuba como parte de una misión evangelizadora. Llevaba consigo solo 3 cosas: su sotana, un crucifijo y esa Biblia. Durante los siguientes 40 años, el Padre Tomás predicó en los campos de caña de Cuba, entre los esclavos y los trabajadores pobres. Enseñó a leer a cientos de personas usando esa Biblia como libro de texto. Bautizó a miles. Y cuando murió en 1871, a los 78 años, dejó la Biblia a una familia que había sido especialmente fiel a su ministerio, la familia Castellanos. Rosa María Castellanos tenía 15 años cuando recibió la Biblia del Padre Tomás en su lecho de muerte. «Cuídala», le dijo el anciano misionero. «Esta Biblia ha visto milagros, y verá muchos más». Rosa María cumplió su promesa. Durante los siguientes 70 años, hasta su muerte en 1941, esa Biblia fue el centro de su vida espiritual. Crió a 9 hijos leyéndoles de esas páginas cada noche. Sobrevivió guerras, epidemias, pobreza, la muerte de su esposo. Y a través de todo, la Biblia permaneció con ella. Cuando Rosa María murió, la Biblia pasó a su hija mayor, Carmen. De Carmen pasó a su hijo Roberto. De Roberto pasó a su hija Elena. Y de Elena, en 1989, pasó a mí. Elena Castellanos era mi abuela materna. Yo la conocía como abuela Rosa, aunque su nombre era Elena, porque ella siempre nos hablaba de su abuela Rosa María, la guardiana original de la Biblia. Cuando mi abuela Elena murió en 1989, me llamó a su lado. «Alejandro», me dijo con voz débil, «tú eres pastor. Tú entiendes el valor de la palabra de Dios. Te dejo la Biblia de la familia. Tiene casi 170 años. Ha estado en nuestra familia por 5 generaciones. Cuídala como la cuidó la abuela Rosa. Y cuando sea tu tiempo, pásala a quien Dios te indique».
Recibí la Biblia con manos temblorosas. Era pesada, no solo físicamente. Podía sentir el peso de las generaciones, de las oraciones, de las lágrimas derramadas sobre esas páginas. Desde 1989 hasta 2024, durante 35 años, esa Biblia estuvo en mi iglesia. La guardábamos en una vitrina de vidrio especial en el santuario principal, junto al púlpito. No la usábamos para predicar, era demasiado frágil. Pero estaba ahí, visible, como un recordatorio de que la palabra de Dios ha sobrevivido siglos y seguirá sobreviviendo. La congregación conocía la historia. Para muchos, especialmente los miembros más antiguos, la Biblia de la abuela Rosa era casi una reliquia sagrada. Venían a verla, a orar frente a ella, a pedirle a Dios que les diera la misma fe que habían tenido las generaciones que la habían cuidado. Y entonces, el 7 de noviembre de 2024, alguien decidió robársela. Iglesia Primera Luz está ubicada en Allapattah, un barrio en el noroeste de Miami. Es un área mayoritariamente latina, con una mezcla de cubanos, nicaragüenses, hondureños y venezolanos más recientes. No es un barrio rico. Las casas son modestas, los negocios son pequeños, y la gente trabaja duro para sobrevivir. Nuestra iglesia está en la calle 36 del noroeste, en un edificio que antes era un almacén de telas. Lo compramos en 1995, después de años de rentar espacios prestados. Es una estructura simple, de bloques de concreto, con capacidad para 250 personas. No tenemos vitrales elaborados ni arquitectura impresionante. Pero es nuestra casa espiritual, y para las 180 familias que la consideran su hogar, es el lugar más sagrado de Miami. El barrio de Allapattah tiene sus problemas. Como muchos barrios de clase trabajadora, hay crimen, robos, vandalismo, ocasionalmente algo peor. Nuestra iglesia había sido vandalizada antes. En 2018, alguien pintó graffiti en la pared exterior. En 2021, rompieron una ventana y robaron el equipo de sonido. Cosas materiales que se pueden reemplazar. Pero nadie había tocado la Biblia de la abuela Rosa. Estaba en su vitrina, cerrada con llave, visible pero protegida. O eso pensábamos. El jueves 7 de noviembre de 2024, yo llegué a la iglesia a las 7 de la mañana, como hacía todos los días. Tenía reunión de oración con los líderes a las 7:30, y quería preparar el café antes de que llegaran. Abrí la puerta principal con mi llave. Encendí las luces, y en el momento en que mis ojos se ajustaron a la luz del santuario, supe que algo estaba mal. La vitrina de vidrio estaba rota, pedazos de cristal en el piso, y el espacio donde había estado la Biblia por 35 años estaba vacío. Me quedé paralizado durante lo que parecieron minutos, aunque probablemente fueron solo segundos. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba viendo. La Biblia no estaba. La Biblia de 200 años. La Biblia que había cruzado océanos, sobrevivido guerras, sido cuidada por 5 generaciones de mi familia. Simplemente no estaba. Caminé hacia la vitrina como en trance. Mis pies crujían sobre los pedazos de vidrio. Toqué el estante vacío, como si al tocarlo pudiera hacer aparecer la Biblia mágicamente. Pero no había nada. Solo un espacio vacío y el fantasma de lo que había sido. Llamé al 911 con manos temblorosas. Ha habido un robo en mi iglesia. Robaron algo muy valioso. Una Biblia antigua. La operadora me hizo las preguntas de rutina. Dirección, nombre, descripción del objeto robado. Intenté mantener la compostura, pero mi voz se quebraba. Después llamé a mi esposa, Carmen. Alguien robó la Biblia de la abuela Rosa, le dije. Y entonces lloré. Lloré como no había llorado en años. Los oficiales de policía llegaron a las 7:45. 2 patrullas. 4 oficiales. Tomaron fotos de la vitrina rota, del vidrio en el piso, de la puerta trasera que los ladrones habían forzado para entrar. Me hicieron preguntas sobre el valor del objeto, sobre posibles sospechosos, sobre las cámaras de seguridad.
Las cámaras. Sí, teníamos cámaras de seguridad. Las habíamos instalado después del robo de 2021. 2 cámaras, una en la entrada principal y otra en el estacionamiento trasero. El técnico de la policía revisó las grabaciones. Y ahí estaban. 3 hombres. El video mostraba 3 figuras entrando por la puerta trasera a las 3:17 de la mañana. Usaban sudaderas con capucha y máscaras que cubrían la mitad inferior de sus rostros. Pero sus movimientos eran visibles. Entraron directamente al santuario, como si supieran exactamente dónde estaba la Biblia. Uno de ellos sacó un martillo y rompió la vitrina. Otro tomó la Biblia con ambas manos. El tercero vigilaba la puerta. Todo el robo duró menos de 90 segundos. Estos tipos sabían lo que buscaban, dijo el detective que llegó más tarde. Se llamaba Michael Torres, un cubano-americano de unos 45 años. No tocaron nada más. No buscaron dinero, no robaron equipo. Solo querían esa Biblia. ¿Por qué alguien robaría una Biblia antigua?, pregunté. Mercado negro de antigüedades, respondió Torres. Una Biblia de 200 años en buenas condiciones puede valer entre $15,000 y $50,000. Hay coleccionistas que pagan fortunas por estas cosas. Probablemente ya tienen un comprador. $50,000. Ese era el precio que le habían puesto a 200 años de fe, a 5 generaciones de devoción, a incontables oraciones y lágrimas. Vamos a hacer todo lo posible por encontrarla, pastor, me dijo Torres. Pero tengo que ser honesto con usted. Estos casos son difíciles. Si ya tienen un comprador, la Biblia puede estar fuera del país en días. Me dejaron su tarjeta. Me dijeron que los llamara si recordaba algo más. Y se fueron. Esa noche, convoqué a la congregación para una vigilia de oración especial. No les pedí que vinieran a lamentarse. No les pedí que vinieran a culpar. Les pedí que vinieran a orar por el regreso de la Biblia, y más importante, a orar por los ladrones. Hermanos, les dije esa noche frente a una congregación de 140 personas, muchos con lágrimas en los ojos. Alguien robó la Biblia de la abuela Rosa. Sé que muchos de ustedes están enojados. Yo también lo estoy. Pero Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a orar por los que nos persiguen. Así que esta noche, vamos a orar. Vamos a orar para que esa Biblia regrese, pero también vamos a orar por las almas de los hombres que la robaron. Porque ellos no saben lo que han tocado. No saben con quién se han metido. Oramos durante 4 horas esa noche, desde las 7 de la tarde hasta las 11. Oraciones en español, en inglés, en lenguas. Clamores de madres, susurros de ancianos, sollozos de jóvenes. La presencia de Dios era tan fuerte en ese lugar que varios miembros cayeron al suelo bajo el peso de la unción. Y en algún momento de esa noche, mientras orábamos, sentí algo, una certeza en mi espíritu que no podía explicar racionalmente. La Biblia iba a regresar, y algo iba a pasar con los ladrones. No sabía qué, no sabía cuándo, pero lo sabía. Lo que no sabía era que ya había comenzado. Los 3 hombres que robaron la Biblia de la abuela Rosa se llamaban Kevin Martínez, de 28 años, su hermano menor Brian Martínez, de 24, y su primo Danny Reyes, de 26. Todos vivían en Hialeah, a unos 20 minutos de la iglesia. Todos tenían historial criminal menor, robos pequeños, posesión de drogas, nada violento. El robo de la Biblia había sido idea de Kevin. Él trabajaba ocasionalmente para una compañía de limpieza comercial, y uno de sus clientes regulares era una tienda de antigüedades en Coral Gables. El dueño de la tienda, un hombre que prefiero no nombrar, le había mencionado casualmente que las Biblias antiguas en español eran muy buscadas por coleccionistas europeos. Si alguna vez encuentras una, le había dicho el anticuario, avísame, puedo conseguirte buen dinero. Kevin investigó. Buscó en internet iglesias de Miami que tuvieran Biblias antiguas, y encontró un artículo de 2019 en un periódico local sobre Iglesia Primera Luz y su tesoro histórico.
Una Biblia de casi 200 años que había pertenecido a la familia del pastor por generaciones. El plan era simple: entrar de noche, tomar la Biblia, venderla al anticuario, dividir el dinero. Kevin calculaba que podrían obtener al menos $20,000. Dividido entre 3, eran más de 6,000 cada uno, más de lo que ganaban en meses de trabajo. El robo salió exactamente como lo habían planeado. Entraron, tomaron la Biblia, salieron. Sin alarmas, sin testigos, sin problemas. Kevin guardó la Biblia en el maletero de su Honda Civic mientras esperaban a que el anticuario confirmara el pago. Iba a llamarlo al día siguiente para acordar la entrega. Pero esa primera noche, algo empezó a pasar. Kevin Martínez no pudo dormir. No era por la adrenalina del robo. Había robado antes y siempre dormía como un bebé después. Era algo diferente. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes. Rostros. Un anciano con barba blanca mirándolo con tristeza. Una mujer de otra época, con ropa antigua, llorando. Una niña pequeña leyendo un libro enorme bajo la luz de una vela. Se despertaba sudando. Volvía a dormirse. Las imágenes regresaban. A las 4 de la mañana, Kevin se levantó y fue al baño. Cuando encendió la luz, gritó. Sus manos estaban cubiertas de algo rojo. Parecía sangre. Se las lavó frenéticamente bajo el chorro de agua, pero la sustancia no salía. Restregó con jabón, con cloro, con todo lo que encontró. La mancha seguía ahí. Despertó a su novia, María. «Mira mis manos. ¿Qué es esto? ¿Qué tengo?» María encendió la luz del cuarto y lo miró confundida. «Kevin, ¿de qué hablas? Tus manos están normales». Kevin miró. Las manchas rojas habían desaparecido. Sus manos estaban limpias, normales, sin ninguna marca. «Yo las vi», murmuró. «Estaban cubiertas de sangre. Yo las vi». María pensó que estaba teniendo una pesadilla. Le dijo que volviera a dormir, pero Kevin no pudo. Se quedó sentado en la sala, con las luces encendidas, mirando sus manos hasta que amaneció. Brian Martínez, el hermano menor de Kevin, vivía en un apartamento a 3 cuadras de distancia. Él también tuvo una noche extraña. Brian era el menos religioso de los 3. Nunca había ido a una iglesia excepto para los funerales de sus abuelos. No creía en Dios, ni en el diablo, ni en nada sobrenatural. Para él, la Biblia que habían robado era solo un libro viejo. Valioso, sí, pero solo papel y cuero. Esa noche, Brian soñó. Soñó que estaba en un campo de caña de azúcar. El sol era abrasador. Había gente trabajando a su alrededor, gente con piel oscura, con ropas viejas y gastadas, esclavos. Brian sabía, de alguna manera que no podía explicar, que estaba en Cuba, y que estaba en el pasado. Un hombre se acercó a él. Era un sacerdote, con sotana negra, muy anciano, con una barba blanca que le llegaba al pecho. El sacerdote lo miró directamente a los ojos y le habló en español antiguo, con un acento que Brian apenas podía entender. «¿Por qué robaste lo que no es tuyo? ¿Por qué tocaste lo que fue consagrado?» Brian quiso responder, pero no podía hablar. Sus labios no se movían. El sacerdote levantó su mano y señaló algo detrás de Brian. «Mira lo que has hecho. Mira el daño». Brian se volteó y vio a una mujer arrodillada en el suelo, llorando sobre un libro abierto. Era una Biblia, y las páginas estaban manchadas con sangre. Se despertó gritando. Eran las 3:17 de la mañana. Exactamente la misma hora en que habían entrado a robar la iglesia. Brian encendió todas las luces de su apartamento. Se sentó en el sofá con las rodillas contra el pecho, como un niño asustado. Intentó convencerse de que era solo un sueño, una reacción de su subconsciente al robo. Pero no podía quitarse de la mente la imagen del sacerdote, la mirada de esos ojos que parecían traspasar su alma. A las 6 de la mañana llamó a Kevin. «Hey, ¿dormiste bien anoche?» «No», respondió Kevin. «Tuve cosas raras». «¿Por qué?» Brian le contó su sueño.
Kevin le contó lo de las manos manchadas de sangre. Hubo un silencio largo en la línea. «Es solo coincidencia», dijo Kevin finalmente. «Estamos nerviosos por el robo. Nuestras mentes nos están jugando trucos. Hoy llamo al anticuario, vendemos esa cosa y se acabó». «Sí», dijo Brian sin convicción. «Se acabó». Danny Reyes era el más grande de los tres, físicamente. Medía 1.88 metros, pesaba 110 kilos, y había pasado 3 años en prisión por asalto agravado. Era el músculo del grupo, el que forzaba las puertas, el que intimidaba cuando era necesario. Danny no tuvo sueños esa primera noche. Durmió perfectamente. Pero cuando despertó a las 8 de la mañana y fue a la cocina a preparar café, encontró algo que lo dejó helado. En la mesa de su cocina, donde no había dejado nada la noche anterior, había una Biblia abierta. Danny vivía solo. Nadie tenía llave de su apartamento. Las puertas y ventanas estaban cerradas con llave, exactamente como las había dejado. Pero ahí estaba, una Biblia, abierta en un pasaje específico. Con manos temblorosas, Danny se acercó a mirar. El pasaje estaba en el libro de los Números, capítulo 32, versículo 23. Alguien, o algo, había subrayado una línea con tinta roja. «Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará». Danny no era un hombre que se asustara fácilmente. Había estado en peleas de cuchillos, había sobrevivido prisión, pero en ese momento, parado en su cocina a las 8 de la mañana mirando una Biblia que había aparecido de la nada, Danny Reyes sintió un terror que nunca había experimentado. Llamó a Kevin. «Hay una Biblia en mi cocina». «¿Qué?» «Una Biblia. Apareció de la nada. Está abierta en un versículo sobre el pecado». «Kevin, ¿qué está pasando?» «Danny, cálmate. Tal vez la tenías ahí y no te acordabas». «Yo no tengo Biblias. Nunca en mi vida he tenido una Biblia. Y esta apareció en mi mesa con un versículo subrayado sobre cómo el pecado te alcanza». Kevin también empezó a asustarse. Ok, ven a mi casa. Trae a Brian. Tenemos que hablar». A las 10 de la mañana del viernes 8 de noviembre, los 3 hombres estaban reunidos en el apartamento de Kevin. Cada uno había tenido una experiencia inexplicable durante la noche. Cada uno estaba visiblemente perturbado. Kevin contó lo de las manos manchadas de sangre. Brian contó lo del sueño con el sacerdote. Danny mostró fotos de la Biblia que había aparecido en su cocina. «Esto no es normal», dijo Brian. «Algo está pasando. Algo relacionado con esa Biblia que robamos». «Son coincidencias», insistió Kevin, aunque su voz no sonaba convencida. «Miren, hoy voy a llamar al anticuario. Vendemos la Biblia hoy mismo. Nos deshacemos de ella y todo vuelve a la normalidad». Kevin llamó al anticuario de Coral Gables. Le dijo que tenía la Biblia y que estaba listo para vender. «Excelente», dijo el anticuario. «Tráela esta tarde a las 4. Te pagaré en efectivo». Colgaron. Kevin se sintió mejor. En unas horas, la Biblia sería problema de otro. Pero entonces Danny dijo algo que cambió todo. «Kevin, ¿dónde está la Biblia?» «En el maletero de mi carro». «¿Por qué?» «Ve a buscarla. Quiero ver algo». Los 3 bajaron al estacionamiento. Kevin abrió el maletero del Honda Civic. El maletero estaba vacío. «¿Qué?» Kevin buscó frenéticamente. Movió la llanta de repuesto, el kit de herramientas, todo. Nada. «Estaba aquí. La puse aquí anoche. Yo mismo la puse aquí». Brian y Danny lo miraban con caras pálidas. «¿Se la robaron?», preguntó Brian. «El carro estaba cerrado con llave. La alarma no sonó. Nadie». Kevin se detuvo en medio de la frase. Sus ojos se abrieron enormes. «Vayan a buscar en sus carros», dijo con voz temblorosa. «Ahora». Brian corrió a su carro, un Toyota viejo estacionado en la calle. Abrió el maletero. Ahí estaba la Biblia. Danny corrió a su pick-up. Abrió la cabina trasera. Ahí estaba la Biblia. 3 Biblias idénticas. La misma cubierta de cuero marrón oscuro. Las mismas letras doradas.
El mismo olor a papel antiguo. Una en cada vehículo. Excepto que solo habían robado una. Los 3 hombres regresaron al apartamento de Kevin en estado de shock. Pusieron las 3 Biblias sobre la mesa del comedor. Eran idénticas. Indistinguibles. Esto es imposible, dijo Danny. No existen 3 Biblias iguales de 200 años. Tal vez son falsas, dijo Brian. Tal vez alguien nos está jugando una broma. Kevin tomó una de las Biblias y la abrió. En la primera página, escrita a mano con tinta descolorida por el tiempo, había una dedicatoria. Para Rosa María Castellanos, guardiana de esta palabra sagrada. Que Dios te bendiga a ti y a tus descendientes por generaciones. Padre Tomás de la Cruz, 1871. Abrió la segunda Biblia. La misma dedicatoria. Abrió la tercera. La misma dedicatoria. ¿Cómo puede ser que las 3 digan lo mismo?, susurró Brian. Porque las 3 son la misma, dijo Danny. ¿No lo entienden? Es la misma Biblia. No sé cómo, pero es la misma. Está siguiéndonos. El teléfono de Kevin sonó. Era el anticuario. Cambié de opinión, dijo el anticuario con voz extraña. No quiero esa Biblia. No me contactes de nuevo. Y colgó. Kevin miró a los otros 2. El anticuario se echó para atrás. ¿Por qué? No sé. Sonaba asustado. Los 3 se miraron. El mismo pensamiento cruzó por sus mentes. Algo estaba muy, muy mal. La segunda noche. La noche del viernes 8 de noviembre, ninguno de los 3 hombres pudo estar solo. Se quedaron los 3 en el apartamento de Kevin, con todas las luces encendidas, con la televisión prendida para hacer ruido, tratando de convencerse mutuamente de que había una explicación racional para todo lo que estaba pasando. Guardaron las 3 Biblias en una bolsa de basura y la pusieron fuera del apartamento, en el pasillo. No querían esas cosas cerca. A las 2 de la mañana, Danny fue al baño. Cuando encendió la luz, gritó tan fuerte que los otros 2 vinieron corriendo. En el espejo del baño, escrito con lo que parecía ser vapor, como cuando escribes con el dedo en un espejo empañado, había un mensaje. Devuelvan lo que robaron. Las letras se desvanecieron mientras los 3 miraban, como si alguien las estuviera borrando desde el otro lado del espejo. Brian comenzó a hiperventilar. Kevin vomitó en el lavabo. Danny, el hombre que había sobrevivido prisión sin mostrar miedo, estaba llorando. Tenemos que devolver esa Biblia, dijo Danny entre sollozos. Tenemos que llevarla de regreso a la iglesia. Ahora. Son las 2 de la mañana, dijo Kevin. No me importa. No voy a pasar otra noche así. Esa cosa nos va a matar. Fueron al pasillo a buscar la bolsa de basura donde habían puesto las Biblias. La bolsa estaba vacía. Regresaron al apartamento. Las 3 Biblias estaban sobre la mesa del comedor, exactamente donde las habían dejado antes de ponerlas en la bolsa. Esa fue la gota que derramó el vaso. A las 2:30 de la mañana del sábado 9 de noviembre, 3 hombres adultos estaban arrodillados en el piso de un apartamento en Hialeah, llorando, temblando, suplicándole a un Dios en el que no creían que los perdonara. Por favor, lloraba Kevin. Por favor, perdónanos. No sabíamos lo que hacíamos. Vamos a devolver la Biblia. Te lo prometemos. Solo haz que esto pare. Y entonces, uno de ellos dijo algo que cambió todo. Necesitamos ir a la iglesia, dijo Brian. Necesitamos hablar con el pastor. El sábado 9 de noviembre de 2024, a las 6:47 de la mañana, exactamente 48 horas después del robo, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Normalmente no contesto números desconocidos tan temprano, pero algo me dijo que tomara la llamada. ¿Pastor Moreno? La voz al otro lado sonaba desesperada, quebrada. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Pastor, mi nombre es Kevin Martínez. Yo fui uno de los que robó la Biblia de su iglesia, y necesito verlo. Por favor, necesito devolvérsela. Necesito que esto pare. El hombre estaba llorando. Podía escuchar otros sollozos en el fondo, como si hubiera más personas con él. ¿Dónde están?, pregunté.
Estamos en un carro afuera de su iglesia. Llegamos hace una hora, pero teníamos miedo de tocar la puerta. Pastor, por favor, tiene que ayudarnos. Algo nos está pasando. Algo está persiguiéndonos. Le dije que esperaran, que iba a llegar en 15 minutos. Llamé a Carmen y a 2 de mis diáconos. Les conté lo que estaba pasando. Llegamos a la iglesia a las 7:15. Afuera, estacionado en la calle, había un Honda Civic azul. Dentro había 3 hombres. Cuando me acerqué al carro, los 3 salieron. Nunca olvidaré la imagen. 3 hombres jóvenes, grandes, físicamente intimidantes, reducidos a sombras temblorosas de sí mismos. Tenían ojeras profundas, como si no hubieran dormido en días. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Uno de ellos cargaba una bolsa de plástico que, supuse, contenía la Biblia. «Pastor», dijo el que había llamado, Kevin. «Antes de que diga nada, necesito que sepa que lo sentimos. No sabíamos, no entendíamos lo que estábamos haciendo. Pensamos que era solo un libro viejo. No sabíamos que era... No pudo terminar la frase. Comenzó a llorar de nuevo. «Entren a la iglesia», les dije. «Cuéntenme todo». Nos sentamos en las bancas del santuario. Los 3 hombres frente a mí, con la bolsa que contenía la Biblia entre nosotros. Durante la siguiente hora, me contaron todo. El plan del robo. La primera noche con las manos de Kevin manchadas de sangre. El sueño de Brian con el sacerdote. La Biblia que apareció en la cocina de Danny. Las 3 Biblias idénticas en sus carros. El mensaje en el espejo. Cada detalle. Mientras hablaban, mis diáconos y mi esposa escuchaban con asombro. Carmen lloraba silenciosamente. El diácono Héctor, un hombre de 70 años que había conocido a mi abuela Elena, tenía los ojos cerrados y movía los labios en oración silenciosa. Cuando terminaron de contar, Kevin abrió la bolsa y sacó la Biblia. Era la Biblia de la abuela Rosa. La reconocí inmediatamente. El cuero marrón oscuro, las letras doradas, el olor particular de sus páginas centenarias. Pero había algo diferente. «Pastor», dijo Kevin, «mire las manos». Volteó la Biblia para que yo pudiera ver la contraportada. Y ahí, impresas en el cuero como si hubieran sido marcadas con fuego, había 2 huellas de manos. Manos humanas, perfectamente visibles, como una marca de nacimiento en el cuero antiguo. «Esas marcas no estaban antes», dijo Kevin. «Aparecieron esta mañana, cuando la tomé para traerla aquí. Toqué las marcas, eran reales. Estaban hundidas ligeramente en el cuero, como si alguien hubiera presionado con fuerza. Hermanos», les dije a los 3 hombres, «¿entienden lo que pasó? ¿Entienden quién los estuvo persiguiendo estas 48 horas? Kevin asintió lentamente. «Fue Dios, ¿verdad? Nos estuvo castigando». «No», le dije. «No fue castigo. Fue un llamado». Los 3 me miraron confundidos. Si Dios quisiera castigarlos, podrían estar muertos. Podrían estar en la cárcel. Podrían estar sufriendo algo mucho peor que pesadillas y mensajes en espejos. Pero no. Dios eligió asustarlos justo lo suficiente para que vinieran aquí. Para que devolvieran la Biblia, sí. Pero más importante, para que lo conocieran a Él. Brian, el hermano menor, habló. «Pastor, yo nunca creí en Dios. Pensaba que la religión era para gente débil. Pero después de lo que viví estas 48 horas, no puedo seguir negando que hay algo más grande que yo. Algo que me vio robar esa Biblia. Algo que me siguió hasta mis sueños. Ese algo tiene nombre», le dije. «Se llama Jesús. Y Él no los está persiguiendo para destruirlos. Los está persiguiendo porque los ama y quiere salvarlos». Danny, el más grande de los 3, el que había estado en prisión, se quebró completamente. «Pastor, yo he hecho cosas malas en mi vida, cosas de las que no estoy orgulloso. He lastimado gente, he robado, he vendido drogas. Nunca pensé que alguien pudiera perdonarme, menos Dios». «Danny», le dije poniendo mi mano en su hombro, «la Biblia que robaste, esa Biblia de 200 años,
Está llena de historias de personas que hicieron cosas terribles y fueron perdonadas. El rey David mató a un hombre para robarle la esposa. El apóstol Pablo asesinaba cristianos antes de convertirse. Pedro negó a Jesús 3 veces. Y todos fueron perdonados. Todos fueron transformados. ¿Tú crees que tus pecados son más grandes que los de ellos? Danny negó con la cabeza, incapaz de hablar. Entonces hoy, ahora mismo, puedes recibir ese mismo perdón. Los 3 pueden. Lo que pasó en los siguientes 30 minutos es algo que guardaré en mi memoria para siempre. Los 3 hombres cayeron de rodillas frente al altar de nuestra iglesia, el mismo altar de donde habían robado la Biblia 48 horas antes. Y oraron. Oraron con una sinceridad, con una desesperación, con una honestidad que rara vez he visto. Kevin lloró por su madre, que había muerto cuando él tenía 12 años, y por todos los años que había vivido enojado con Dios por haberla perdido. Brian lloró por su incredulidad, por los años que había pasado burlándose de los cristianos, pensando que era más inteligente que ellos. Danny lloró por las personas que había lastimado, por los años en prisión, por la vida que había desperdiciado. Y yo oré con ellos. Oré para que Dios los perdonara, los limpiara, los transformara. Oré para que el mismo poder que había protegido esa Biblia por 200 años, ahora protegiera las almas de estos 3 hombres. Cuando terminamos de orar, algo había cambiado. Podías verlo en sus caras. El terror había desaparecido. El peso que habían cargado por 48 horas se había levantado. Había paz donde antes había pánico. «¿Qué hacemos ahora, pastor?», preguntó Kevin. «Ahora», le dije, «empiezan de nuevo». Los 3 hombres insistieron en confesar a la policía. Llamé al detective Torres y le expliqué la situación. Vino a la iglesia esa misma mañana. Escuchó la confesión de los 3. Tomó la Biblia como evidencia temporalmente. «Pastor», me dijo Torres en privado, «he visto muchas cosas en 20 años de policía, pero nunca he visto ladrones presentarse voluntariamente a devolver algo, confesar y llorar como bebés pidiendo perdón. ¿Qué les hizo?». «No fui yo», le respondí. «Fue Dios». El caso fue procesado. Los 3 enfrentaron cargos por robo. Pero dadas las circunstancias, el hecho de que devolvieron el objeto voluntariamente, confesaron y mostraron arrepentimiento genuino, el juez fue indulgente. Recibieron libertad condicional y servicio comunitario. ¿Y adivina dónde cumplieron su servicio comunitario? En Iglesia Primera Luz. Durante los siguientes 6 meses, Kevin, Brian y Danny trabajaron en nuestra iglesia. Pintaron paredes, repararon techos, limpiaron pisos, pero más importante, asistieron a los servicios, se unieron a grupos de estudio bíblico y crecieron en su fe. Kevin ahora trabaja en una compañía de construcción legítima. Está comprometido para casarse con María, su novia de años, y están planeando una boda cristiana en nuestra iglesia. Brian volvió a estudiar. Está en un community college estudiando para ser trabajador social. Dice que quiere ayudar a jóvenes en riesgo a no cometer los errores que él cometió. Danny es el que más me sorprende. El hombre que había estado en prisión por violencia ahora lidera nuestro ministerio de alcance a expresidiarios. Va a las cárceles a hablar con internos sobre cómo Dios puede transformar cualquier vida. Su testimonio ha impactado a docenas de hombres. Y la Biblia de la abuela Rosa está de regreso en su lugar. En una vitrina nueva, más segura, con las marcas de manos todavía visibles en la contraportada. Ahora esas marcas son parte de la historia. Son un recordatorio de que incluso los objetos sagrados pueden ser tocados por manos impías, pero Dios siempre recupera lo que le pertenece. Mensaje final. Hermano, hermana, si has llegado hasta aquí, quiero hablarte directamente. Esta historia no es solo sobre una Biblia robada y devuelta. Es sobre un Dios que persigue a los que se alejan de Él. No para castigarlos, sino para salvarlos. Tal vez tú has robado algo de Dios. No una Biblia física, pero sí tiempo que le debías y gastaste en otras cosas.
talentos que Él te dio y enterraste, una vida que Él planeó para propósitos eternos, y tú has desperdiciado en cosas temporales. Y tal vez, como Kevin, Brian y Danny, has sentido que algo te persigue, una inquietud que no puedes explicar, un vacío que nada llena, una voz pequeña que te dice que hay algo más, algo que estás ignorando. Esa voz es Dios, y Él no te va a soltar. Puedes correr, pero Él te va a seguir. Puedes esconderte, pero Él te va a encontrar. Puedes ignorarlo, pero Él va a seguir llamando. Porque así es su amor. Implacable, incansable, imposible de escapar. Pero aquí está la buena noticia. No tienes que seguir huyendo. Puedes detenerte ahora mismo, voltear y correr hacia Él. Y cuando lo hagas, no vas a encontrar un Dios enojado esperando castigarte. Vas a encontrar un Padre con los brazos abiertos, esperando abrazarte. Si quieres conocer a ese Dios hoy, repite esta oración. Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús. He estado huyendo de ti. He tomado cosas que no me pertenecían. He desperdiciado lo que me diste. Pero hoy me detengo. Hoy me vuelvo a ti. Perdóname mis pecados. Límpiame de mi maldad. Entra en mi corazón y hazme nuevo. Quiero ser tuyo. Quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, la persecución terminó. Ya no tienes que huir. Ahora eres hijo de Dios, y Él no va a soltarte nunca. Escribe en los comentarios de dónde eres. Queremos celebrar contigo. Y si conoces a alguien que está huyendo de Dios, alguien que necesita saber que no puede escapar de su amor, comparte este video. Tal vez sea lo que finalmente los haga detenerse y voltear. Desde Miami, Florida, desde Iglesia Primera Luz, donde la Biblia de la abuela Rosa sigue guardando 200 años de fe, les enviamos bendiciones. Que el Dios que persigue a los perdidos los encuentre a ustedes hoy. Los amamos en Cristo. Nos vemos en el próximo video. En el nombre de Jesús. Amén.